Buenas noches, tardes, noches. Creo que ya hemos esperado un poco de tiempo de cortesía. Bienvenidos una vez más a la sede de la Fundación Santiago Pérez Gago. Como ya conocéis algunos, teníamos el aula mística y abrimos este año el aula cultural con un ciclo de conferencias. Me hace especial ilusión comenzar este ciclo con don Ignacio Gómez de Liaño, Alamillo. Ilusión y orgullo por dos razones. Primero, porque considero que es uno de los filósofos españoles más importantes de los últimos años. Y segundo, por un motivo, digamos, más sentimental. El hecho de que Ignacio pertenece a una ilustre familia, los Gómez de Liaño, de origen peñarandino, como yo. Todavía recuerdo, perdóneseme este excurso personal, como mi madre, que cumple ahora 90 años, para evitarme los habituales e intensos berrinches de ir a la escuela, me llevaba por distintas calles de mi pueblo. Eso hizo aprenderme bien ya a los 4 años esos nombres de las calles. Entre ellas estaba la calle Gómez de Liaño, y ahí es cuando empezó a resonar eso de Gómez de Liaño. Ese apellido tenía en mi mente ensoñadora cierto aire de excelencia, como después la filántropa Elisa Muñoz o el marqués Ricardo Soriano. Después, cuando decidí estudiar filosofía, me encontré la enorme sorpresa de que había un Gómez de Liaño que era filósofo y que tenía libros muy importantes. Después vi que había sido poeta un poco raro como yo. Más adelante, en plena carrera, encontrarme con la figura de Pérez Gago me centró de lleno en su teoría, la estética originaria, y la figura de Ignacio quedó, entre otras, como una asignatura pendiente que quizá vengo a recuperar. Quería aprovechar para decir que, a pesar de ser uno de los autores fundamentales, no está lo suficientemente valorado en esta época de contravalores y con tanta necesidad de intelectuales de verdad. Quizá es uno de esos autores que, usando sus mismas palabras, refiriéndose al infravalorado Horaciano, en un país en que la gente se muestra poco inclinada a soportar la realidad, Gómez de Liaño pertenece a ese escaso grupo de pensadores que son el símbolo de aguafiestas, al que hay que poner lo más lejos posible. Ignacio Gómez de Liaño es, como hemos dicho, fundamentalmente filósofo, y no triste y trasnochado, poeta ayer y aún hoy, aunque decidiera abandonar la escritura. Para mí es un esteta con H en toda regla. En Paisajes del placer y de la culpa, en 1990, expone, creo yo, su lema y el lema de todo poeta o buscador. Dice así en su prólogo: bien se puede pensar que la historia no es más que el largo y precavido rodeo dado por el hombre a lo largo de milenios para retornar o descubrir el jardín que una vez soñó. Esa es la clave también de la estética originaria de Santiago Pérez Gago. He llegado a contar cerca de 70 libros, entre los de Dalí y algunas ediciones. En mi humilde investigación podría dividirlas en 3 o 4 grupos. Bueno, a partir de 50 artículos y otro tanto de colaboraciones en primeros documentos. Bueno, aunque es un poco pesado, ya sabéis que me gusta mirar los libros, que es lo que realmente importa de lo que estamos hablando siempre. Bueno, 3 o 4 grupos. Grupos que podrían ser paralelos y permeables, aunque hay una cierta tendencia cronológica que se va especificando en temas. En un primer grupo estarían sus primeras obras poéticas, experimentales, sus manifiestos estéticos. En un segundo, su obra, llamémosle, más gnóstica o mística, que ahora veremos algún ejemplo. En un tercero, sus obras más filosóficas, aunque no sistemáticas, sí más teóricas. Y en un cuarto lugar, quizá el último, que hasta ahora es su vertiente más ética, social y política. Y por supuesto las novelas. Cabe mencionar un diario del que solo se han publicado sus 6 primeros años, cerca de 1800 páginas, en la Red del Tiempo,
de 1972 a 1977. Lo que vamos a ver, un poco de lo que vamos a ver hoy de Dalí es la siguiente parte de los años de su diario personal, editado en 2013. De su obra poético-estética cabe destacar su poesía experimental más juvenil. Quería ponerle, está puesto ya, el poema que dedicó a Peñaranda en 1972. Si quieres pasarla. No sé cómo decir, sin colas de las ferias de... Bueno, si quieres más algo. Que estabas en Ibiza en ese momento y estabas haciendo que casi es un mandala, ¿no? El Yaltra de Ibiza, ¿no? En esa misma fecha. Que por cierto la portada de otro libro, no, salió como portada de otro libro, no me acuerdo. Bueno, entonces esa era la poesía experimental de la que he querido poner el ejemplo de Peñaranda, porque, bueno, además de que fue de los primeros que aparecen en los diarios, ¿no? Y sus manifiestos correspondientes, el abandonar la escritura y otros, ¿no? Bueno, todos sus estudios de autores pueden considerarse de algún modo estéticos, desde las obras de Giordano Bruno, Graziano, Dalí. Mencionar especialmente las dos obras que seguro vertebrarán la charla de hoy: El camino de Dalí, que lo he cogido, bueno, un poco por también la foto, que era muy atractiva, pero realmente lo último es el Dalí descifrado, que será lo que más nos hable ya por ser la última visión que tienes. Bueno, siguiendo esta línea de investigación estética, es cuando hace la tesis sobre Giordano Bruno en 1981, estando todavía con Dalí. El estudio de Bruno y sus mandalas mnemónicos le llevó a descubrir la importancia de los diagramas, y ahí nace su vertiente más gnóstica y mística, y uno de los libros más fundamentales de la filosofía española, El Círculo de la Sabiduría. Más de 700 páginas dedicadas a estos diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo, que amplió con un segundo tomo de otras 500 páginas dedicado a los mandalas del budismo tántrico. En los mandalas ve nuestro autor una interrelación de las distintas culturas. Como nos dices en un sitio, no se debe olvidar que en los diagramas gnósticos alienta el eterno afán de conciliar imagen y concepto, lógica y simbólica, consciencia e inconsciencia, realidad y representación, cerebro y corazón, las dimensiones, en fin, estéticas, gnoseológicas y éticas de la vida. Bueno, es importante decir que los mandalas en estética originaria también tienen su sentido en la orfigramía de Santiago Pérez Gao. No me voy a detener demasiado en las obras plenamente filosóficas, mencionar las más importantes, no porque sean densas, sino porque es una temática que vendrá en otra ocasión: iluminaciones filosóficas y sobre el fundamento. Tendría que decir mucho aquí sobre su original división epistémica entre los quala y los quanta, porque también Santiago Pérez Gao, aunque de otro modo, se hace eco en torno a esta división que hace Machado de los universales cuantitativos y el tan buscado universal cualitativo. Esto ya para meternos más en especialidades, ¿no? Pero bueno. Mencionar por último las obras de carácter ético-político. No hay filosofía ni estética sin ética. Gómez de Liaño, también siguiendo una larga tradición que habría que recuperar mucho más, es de los que creen que una de las principales tareas de la filosofía consiste en enseñar el arte de ser persona, como refleja nuestra pizarra ahí el lema galiano, ¿no? Llegar a ser sin dejar de ser. Entre las obras plenamente éticas tenemos Breviario de Filosofía Práctica, 2005, y en la vertiente más ético-política, Recuperar la Democracia, 2008, que su lectura me ha llevado a pensar que, desgraciadamente, hay unas profecías ahí que se están desarrollando ahora mismo y sucediendo ahí en nuestro país, pero al pie. Y Democracia, la otra parte más internacional, Democracia, Islam y Nacionalismo, que culmina en su último libro de momento, El eclipse de la civilización,
valiente libro, muy actual también, que desvela las claves de lo que está ocurriendo en este mundo. De todos modos, frente a este desatino y a esta sinrazón, Ignacio Gómez de Liaño nos abre un camino de esperanza, como nos dice en una entrevista. El cristianismo estableció ciertamente que Dios es amor, y también que el Dios encarnado, el Logos, y que el Logos predica el ágape, el amor. En el caso de la filosofía clásica, el término correspondiente a la abolición, a los impulsos, es la psique, el alma, que surge como evolución de la idea o entendimiento, que es la primera manifestación del uno. Antes del entendimiento está el uno. Sin el uno es inconcebible el ser, el entendimiento y todo lo demás. El uno es el entendimiento fundido en ágape, en amor. Es decir, que sin amor no hay ética. Y le dejo con Ignacio Gómez de Liaño. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, pues quiero darles a todos ustedes, o a todas ustedes, por la atención que han tenido, pues viniendo a escuchar esta charla o conferencia mía sobre Dalí, el camino de Dalí. Y muchas gracias pues a Fernando Lavajos por tan encomiástica presentación, cual yo no sé si me merezco, pero bueno, siempre agrada a un autor escuchar ese tipo de cosas, y a la Fundación Santiago Pérez Gago pues por haberme hecho protagonizar el comienzo, el inicio de esta aula cultural. Y con esto pues vamos a tratar de... Primero traía bastantes papeles escritos, leeré bastante de ellos, pero antes quería comentar ciertos aspectos más de conversación, que es cómo conocí a Dalí, mis impresiones, tales como las recuerdo ahora. Yo lo conocí en julio del 78 casualmente. Yo confieso que no era muy admirador de Dalí, me parecía, no conocía mucho su obra, y desde luego sobre la literaria no la conocía en absoluto. Pensé que era demasiado espectáculo, y yo tenía un amigo, muy buen amigo, que sigue siendo Fernando González de Canales, que me había conocido, no me acuerdo con qué circunstancias, y entonces me dijo: Ignacio, voy a ir porque la novia que tenía, Carmen, se había comprado un coche y querían rodarlo. Entonces, para rodarlo querían ir a Cadaqués, y él se empeñó en que yo les acompañase. Y dice: lleva tu libro, Los Juegos del Sacromonte, que había publicado 2 años y medio antes, a finales del 75, y se lo regalas. Y digo: bueno, lo llevaré, ya veré si se lo regalo o no, puesto que era bastante arrogante, cosa propia de un poeta experimental y con esa edad. 32 años, que era lo que tenía. Y llegamos, Fernando González Canales llamó, y Dalí nos recibió el domingo, pero no porque fuésemos privilegiados, puesto que el domingo por la tarde recibía todo bicho viviente. Bueno, los bichos vivientes éramos 12 o 14 los que estábamos ahí, y también había unas negritas que le estaban fotografiando para una revista, cosas así, las cosas típicas. Yo por eso me mantenía un poco lejos en el patio este de la casa en julio de Portugal, y en un momento dado, con mi libro, en un momento dado, Dalí: ¿usted? Y digo: sí. Ese libro, que es posible que es que yo era el único que llevaba un libro, entonces, bueno, en cualquier caso, ese libro, ¿de quién es? Y yo: es mío. Ya lo sé porque me guste, pero yo lo que le he preguntado es quién es el autor. Yo ya le he contestado: yo soy el autor. ¿Cómo se titula? Los Juegos del Sacromonte. ¿De qué va? De una falsificación morisca de la época de Felipe II, que se hicieron unas láminas de plomo que se descubrieron a las afueras de Granada, y que por ese asunto se llamó el Sacromonte. Venga usted aquí. Entonces ya me sentó a su lado, ya se olvidó del conjunto de la gente, empezamos a hablar y hablar y hablar, y dice: hombre, quiero que me dé su opinión sobre el Museo Teatro. Y digo: es que no he ido todavía, iré mañana. Y bueno, pues me dice: también quiero que conozca a Gala, porque Gala, ella se iba de vez en cuando al castillo de Púbol, y también estaba, claro, en Portugal. Entonces yo fui a su museo, y me llamó la atención, primero porque era un teatro, pero convertido en un museo lleno de imágenes muy llamativas, muy evocativas. Y yo había estudiado mucho el arte de la memoria, por Giordano Bruno sobre todo. Piensen que en el 73 publiqué la edición de obras de Bruno Mundo, Magia Memoria, en las que por primera vez
se tradujo del latín a una lengua moderna su tratado de la memoria más importante, el De Imagibus Ignorum Itinerum Compositione, y también su tratado de magia. Y justamente había traducido también el libro más importante sobre arte de la memoria, que lo hizo mi maestra de Warburg Institute, la profesora Frances James. Entonces yo lo que le dije, hombre, lo que me ha recordado su museo es al Teatro de la Memoria de Giulio Camillo del Minio, que era un humanista veneciano a la primera mitad del siglo XVI, y que él hizo un diseño de teatro, como un teatro romano, pero que estaba dividido de forma que era como una enciclopedia organizada en forma de lugares, no voy a extenderme ahora sobre el tema, y con imágenes en esos lugares. Entonces él se quedó muy interesado y dice, escríbame, y se estaba preparando el catálogo para la exposición que le dedicó el Museo Pompidou de París, que se inauguraba al año siguiente, en el 79, y digo, una gran exposición. Yo estuve después en la inauguración, en el discurso de ingreso al instituto que se celebró al mismo tiempo, me citó y tal, todo eso. Y entonces me dice, pues escriba usted un texto sobre eso para publicarlo en el segundo volumen, porque el primero ya estaba editado de la exposición. Y el primer texto que yo escribí se publicó en francés, Le Théâtre Dalí de la Mémoire, o sea, el Teatro Dalí de la Memoria, digamos, que después se publicó en español, en la revista Arteguía, etc. Entonces, así empezó, digamos, pues nuestras conversaciones, nuestra relación. Yo ya me pidió el libro del Mundo, Magia, Memoria que les he citado, yo se lo envié en septiembre, volví a ver, y ese verano recuerdo que yo quedé con bastantes amigos por la zona de Tarifa, y recuerdo que me leí sus obras literarias, que yo no conocía. El mito trágico del Ángelus de Millet, obra magnífica, donde expone su método paranoico crítico, que fue muy importante para el psicoanalista Lacan, el famoso Lacan. Como reconoce, este es un método que desarrolló a principios de los años 30, su novela Rostros Ocultos, su vida secreta, digamos, sus artículos reunidos en un libro que se llama Sí o Oui. En fin, que de pronto vi que él como escritor era un escritor y como pensador, y es verdad que él, cuando ya se iba a la gente publicitaria, cambiaba de personalidad. O sea, cuando venían periodistas, lo sea, ya se ponía en plan fantasmón, en plan figurón, en plan de tal. Pero luego ya, cuando ya se iban, ya era un señor como muy corriente, muy campesino, muy normalito, digamos, o sea, y muy trabajador. Yo muchas veces le vi, y solía acompañarle Gala. O sea, él tenía la costumbre de pintar mientras Gala le leía. Y recuerdo que una vez me dice, bueno, yo he escrito toda la comedia humana de Balzac mientras pintaba, porque no la ha leído Gala. O sea que, bueno, y en mi caso, pues más bien mis conversaciones, digamos. Entonces, es así. Entonces, yo voy a leer algunas, y precisamente aquí he sacado esta imagen de la persistencia de la memoria, los relojes blandos, porque también fue un tema de nuestras primeras conversaciones, ya que este reloj que está colgando de esa rama recuerda al vellocino de oro. Y entonces empezamos a hablar de esto, de la relación del vellocino de oro, y digo, hombre, es que el vellocino es posible que represente a Aries, y Aries es el primero de los signos del zodíaco, o sea que tiene que ver con el origen del tiempo y lo que está más al este, en fin, o sea que hablamos de todo eso. También otro tema que hablamos, yo había trabajado, aparte de las artes de la memoria, en el centro de cálculo, incluso yo fui el coordinador del seminario de generación automática de formas plásticas, y allí una de mis investigaciones fue el cómo neutralizar la información de las figuras de los apóstoles del Greco en una cuadrícula cartesiana, de manera que según se va neutralizando llega un momento en que ya se convierten, ¿no? Aquí tienen un apóstol del Greco, de los que están en Toledo, y según se va neutralizando la información, ya cada vez es más abstracto, más puramente geométrico. Aquí ya es casi geometría, y no sé si esta es la última. Sí, esta es la última, o sea, es decir, ya es como un cuadro de Mondrian o algo así, que curiosamente yo lo inventé, la pixelización. O sea, después esto se ha utilizado mucho cuando se quiere que una imagen en la prensa no se vea una cara, hacen esto. Y esto se publicó en el boletín del Centro de Cálculo en febrero o marzo del 73. Es decir, una fecha muy temprana. Hice otras investigaciones para mí más importantes, pero digo que esta porque de pronto Dalí pintó en el 75 este cuadro,
que es, aquí se ve a Gala de cerca, pero si se ve de lejos, entonces se ve la cabeza de Lincoln, que también se ve abajo se ve, digamos. Es decir, que aunque no sea exactamente mi procedimiento, digamos, de la neutralización de la información para representar una imagen figurativa hasta transformarla en pura geometría, pero de algún modo tiene que ver, es decir, que también había esos puntos de contacto. Bueno, Dalí, de hecho, él empezó muy joven a pintar, tenía 10 años, y fue, estando, lo cuenta La vida secreta, estando enfermo, la familia Pichot le recibió en una finca donde yo estuve también, ya no creo que era de ellos, el Molín de la Torre, que está cerca de Figueras, y claro, esta familia Pichot, con la que yo tuve mucha relación, de hecho, en septiembre Dalí me presentó al pintor Antonio Pichot, y ya desde entonces, cuando iba a Cadaqués, me alojaba en casa de Pichot. De hecho, si Dalí se fue a vivir, el padre de Dalí se fue a vivir a Cadaqués, a Llané, justamente está la playa del Llané, donde estaba la casa del padre de Dalí, y donde vivía su hermana, Ana María, a la cual yo visité bastante, aunque había que hacerlo un poco en secreto porque se detestaban Gala y Ana María. O sea, Ana María siempre tuvo un gran amor por su hermano Salvador. Él pensó que Gala y los surrealistas franceses lo habían enloquecido del todo, en fin, bueno, un lío espantoso. Es curioso porque ella era muy Dalí en mujer, digamos, e incluso en su manera de hablar y cosas así. Yo la visitaba bastante con Antonio Pichot, que además estaba muy cerca, porque ella vivía en la casa que hizo su padre, el padre de Dalí, donde estuvo también Buñuel, y estuvo también García Lorca, y un poco más hacia afuera, más en dirección contraria a la que se ve aquí, estaba en Sortel, la península, que es donde estaba la casa de los Pichot. O sea, fueron los Pichot. Esta era una familia de artistas. De hecho, uno de los cuadros que tenía Antonio Pichot en su casa era un cuadrito que hizo, un retrato que hizo su padre, que era un famoso violonchelista, tocando el violonchelo, algo precioso, que lo hizo Dalí cuando tenía 16 años y ya pintaba muy bien. Pues bien, en el Molín de la Torre, cuando estaba enfermo, un tío de Antonio Pichot, Ramón Pichot, que era pintor impresionista muy importante, no suficientemente reconocido, y que era muy amigo de Picasso, y pues él le introdujo en la pintura y empezó siendo, como aquí se ve un poco y en otros más, un pintor de tipo impresionista. O sea que, pero claro, la familia Pichot no solo le enseñó, digamos, cuando él era un jovencito, un adolescente, digamos, la pintura impresionista, sino que también, repito, era una familia de artistas, y artistas muy especiales. Predominaban los músicos. La Carmen más famosa era precisamente María, una hermana. Había un pintor que enseñó a Dalí, el violonchelista, que era el padre de Antonio Pichot, el amigo mío, otro, Luis Pichot, que era pianista. Luego había otro que para Dalí era el más artista de todos, que era jardinero, era horticultor. Y este jardinero es el que le mandó una vez desde París las obras de los futuristas. Esto cuando Dalí pues tendría unos 15, 16 años. Es decir, que ya había pasado por un lado por el impresionismo, había conocido el futurismo con todo su asunto de las máquinas, de la velocidad, del elogio de la locura, del delirio, en fin, todos estos temas típicos de Boccioni, de Severini, de los futuristas, lo cual hacen que ya él conociese una de las vanguardias más radicales de principios de siglo, cuando él, estamos hablando, él nació en el 4, pues en el 20, digamos, el 20. Es decir, que ya también la familia Pichot le facilitó estos conocimientos, y también que ellos a veces hacían conciertos de piano, sacaban el piano en una barca. Entonces, tocar el piano en la barca, porque esta peninsulita del Sortel pues está en el mar, claro, en el Mediterráneo, arriba, relativamente cerca de Figueras. Es decir, que también eso fue importante. Es decir, que Dalí ya tuvo desde muy joven, y luego también tuvo una formación muy académica. Él tuvo también otro profesor importante que le enseñó a dibujar, digamos, de una manera muy estricta. De ahí que, pues, bueno, esto ya pasamos a otro asunto, o sea que ya, porque también las imágenes no siempre están ordenadas de acuerdo con mi intervención. Pero bueno, ahora vamos a pasar
a la época en que él se viene con 22, en el año 22, con 18 años, a la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, que aún funciona, hace poco estuve yo allí, en la presentación de, no recuerdo qué libro, así era sobre Revista de Occidente, que hacía Juan Manuel Bonet y otros. Entonces, en la residencia de estudiantes, allí es donde conocí a García Lorca, Federico García Lorca, a Luis Buñuel, a Eugenio Montes. Precisamente yo conocí a Eugenio Montes porque él estuvo muchos años de periodista de la ABC en Roma, y Dalí me dijo, tiene usted que conocer a Eugenio Montes. Yo además vivía muy cerca de mi casa en Madrid, y le fui a ver, ya estaba él muy viejecito, debo decir muy viejecito, se murió un poco después, con una hija, y Eugenio Montes también estaba en la residencia de estudiantes, era un muy buen escritor, una persona muy informada. También estaba Pepín Bello, José Bello, que también escribió ahí un libro de sus memorias, se puede decir, conversaciones muy interesantes, que refleja muy bien el mundo de la residencia de estudiantes. Pero en la residencia de estudiantes había también otro elemento que va a ser muy determinante, y es don Santiago Ramón y Cajal. Esto es un dibujo neurológico de don Santiago Ramón y Cajal. Como saben, Ramón y Cajal ya en esa época era uno de los científicos más importantes del mundo. Ya había tenido todos los premios más importantes, el Helmholtz, el Nobel, etc. Y sus obras se habían traducido de histología. Debo decir que don Santiago Ramón y Cajal, él lo que siempre quiso ser desde niño, ser pintor, artista, y pintaba maravillosamente bien, pero su padre decía, de ninguna manera, te vas a morir de hambre, o sea, abandona la pintura. Pero él, digamos, se ocultaba en el campo donde fuese y compraba pigmentos raros por ahí y desarrollaba la pintura a escondidas de su padre, porque era su pasión. Hasta que cuando empezó la carrera de medicina vino la asignatura de anatomía y se quedaron maravillados los profesores de ver lo bien que dibujaba la anatomía humana, y ya el padre dijo, sí, puedes ir a una academia de pintura. Y él hizo su carrera, claro, de medicina, sus estudios, y también fue otro gran, digamos, descubridor de la fotografía en color, de los elementos. Él publicó creo que en 1912 un libro muy importante sobre la fotografía en color, y ya desde finales del siglo XIX había hecho miles de dibujos maravillosos. Precisamente el otro día estuve en la Academia de Medicina de Madrid porque era una pequeña exposición de los libros de Santiago Ramón y Cajal y de los vídeos. Anda, mira, hay aquí una exposición de libros y de instrumentos, de los microscopios y todas esas cosas. Entonces, Santiago Ramón y Cajal es el que había organizado el laboratorio con los microscopios correspondientes, o con el microscopio correspondiente, en la residencia de estudiantes. Había una galería y había puesto allí a discípulos suyos. Primero estuvo Gonzalo Lafore, y después estuvo Pío del Río Ortega. Y era una galería muy misteriosa esa, incluso aquí estos son dibujos de Cajal, que como ven, aunque son dibujos muy detallistas de zonas de las neuronas, digamos, de las células, pero son tremendamente vanguardistas e influirán mucho en la pintura que hace Dalí desde finales del 26, comienzo del 27. Aquí, pues estos son de Cajal, otro de Cajal, luego veremos cosas de Dalí para que vean la relación. Estos son dibujos de Cajal, esto de una fotografía. Y aquí, por ejemplo, pues ven a su querido amigo Federico García Lorca con su corbatita de pajarita mirando en un microscopio de los de la galería de la residencia de estudiantes. Es decir, que evidentemente Dalí se interesó por Cajal, porque sus dibujos eran maravillosos, tuvo que verlos, y sus fotografías, y ahí, aparte que había dos conexiones que él tenía con ese mundo de Cajal. Una era a través de los Marquina, porque Eduardo Marquina se casó con una Pichot. Volvemos otra vez a los Pichot. Entonces, los padres de Dalí, o mejor dicho, el padre, digamos, encargó a Eduardo Marquina, a su familia, que cuidasen
de su hijo cuando estaba en Madrid, aunque él estaba en la sede de estudiantes, pero bueno, iría allí los domingos o el día que fuera. Y allí conoció a Gonzalo Lafora, que era uno de los que trabajaba en este laboratorio, y que escribió textos muy interesantes, yo los tengo, sobre el arte de vanguardia y el mundo de la ciencia. O sea que tenemos esa conexión. También tuvo, probablemente más todavía, una conexión con este mundo neurológico y con la obra de Santiago Ramón y Cajal por un compañero de la residencia, que era íntimo amigo de Lorca y que era de la misma edad que Dalí, que era Ángel Garma. Entonces este Ángel Garma, que después fue el que fundó el psicoanálisis en Argentina, un personaje interesante, pues evidentemente, o sea que tuvo, no solo, generalmente se habla de la relación con Freud, sin duda. Hay que decir que la obra completa de Freud en español, prologada por Ortega Gasset, se publicó en esos años 20, es decir, que Dalí ya tenía en su posesión la obra completa de Freud, más Moreno Villa, que estaba allí de director en la residencia de estudiantes, sus memorias, dice que continuamente Dalí y sus amigos, sobre todo Dalí, estaba con la obra de Freud, y que allí en su habitación, pues eso, estaban siempre con debates de este tipo, en fin, artísticos, estéticos y psicoanalíticos, digamos. Pero lo que no se suele decir, o sea, que lo de Freud todo el mundo lo sabe, digamos, incluso su método paranoico crítico, que funda ya en los primeros 30, pues tiene que ver con eso. Pero lo que no se dice es la influencia más estética de don Santiago Ramón y Cajal. Yo aventuro, ¿por qué no se dice? Varias hipótesis que miraré, porque son textos. Cajal era un señor que detestaba las vanguardias, y eso que hemos visto sus dibujos y realmente son como obras de la más extrema vanguardia, pero él no lo hacía por eso, lo hacía para que fuese. Él vivía siempre con el microscopio, como aquí vemos a Federico García Lorca, pues así estaba Santiago Ramón y Cajal, y dibujándolo todo o fotografiándolo también. Entonces, Ramón y Cajal dice unas frases muy duras sobre, vamos a ver si las encuentro, porque merece la pena que las lea. Vamos a ver si las veo. Bueno, luego aparecerán. También es verdad que la influencia de Cajal no fue solo por los dibujos, sino también sus cuentos de vacaciones. Si hay obra de ciencia ficción neurológica maravillosa, es los cuentos de vacaciones que nadie lee. Es una obra magnífica. Como toda su obra escrita, sus memorias, sus recuerdos, son también espléndidos. Pues bien, Ramón y Cajal era muy contrario. Sí, aquí he encontrado algunas de las citas de Cajal contra el arte en el que militaba el joven Dalí. Dice así, en charlas de café, refiriéndose a la exposición primaveral de pintura, habla de cuadros expresionistas, dadaístas, otros de colores chillones y saturados, tan halagadores de la retina infantil como absurdos para el gusto depurado del verdadero artista, otros denigrantes y abominables por caricaturescos, estilizados como los monigotes escolares. Dice esto en charlas de café. En El mundo visto a los 80 años, ya a principios de los 30, que es su última obra, hay un capítulo, el 13, que es la degeneración de las artes. Y dice en esas páginas, sostiene la tesis de que en los últimos 25 años se ha sufrido una invasión, cito textualmente, bárbaros, nacidos casi todos en Francia, Alemania, Holanda y Escandinavia, a los que no se les caen de la boca con intención peyorativa las palabras de academismo, tal creen ellos, clasicismo, pintura fiambre, de museo de... Bueno, el amasijo multiforme y contradictorio de las nuevas escuelas de arte ha sido bautizado, dice Cajal, con los pomposos nombres de arte moderno, pintura de vanguardia, expresionismo, fauvismo, arte viviente, posimpresionismo, y del arte de vanguardista añade, se han ocupado, y no sin acierto, hasta los feniatras, entre nosotros Don Lafora, que he citado antes, Gonzalo Lafora, comparando los deformes pintarrajeos de cubistas y expresionistas
con los diseños de los orates y de los niños. O sea, nada menos, y ya, digamos, la última cita que voy a hacer de Cajal es, él cita La deshumanización del arte de Ortega, que se publicó en el 25, y no se paran barras cuando se refiere y dice así: a las idioteces de Picasso en su primera manera, pueriles simbolizaciones geométricas de Delaunay, Matisse, Carrà, Quirico, caballos de Tío Vivo, Kandinsky, manchas caóticas, o sea que lo conocía todo muy bien, pero era de cuidado. Inferiores a los dibujos del hombre cuaternario. Ernst, fantasías delirantes donde se funden monstruosamente mujeres descabezadas y palomas. Como se ve, algunos de los artistas denostados por Cajal eran muy apreciados por Dalí, concretamente Picasso, De Quirico y Max Ernst. Es decir, que se puede ver cómo Dalí prefirió, por dos razones, no citar a Cajal. Primero, porque tendría que decir que, bueno, esto es de la época, esta su hermana, en Cadaqués, en la época objetivista, previa a, digamos, al paso que aquí va. Bueno, y aquí ya encontramos, esta no se conserva hasta ahora, la miel es más dulce que la sangre, que esta, como ven, esta obra de Dalí del 27, ya hay muchos elementos que proceden del mundo, arriba a la derecha, del mundo de la neurología, de dibujos de tipo neurológico. En otro se ve todavía más claramente. Por ejemplo, aquí, que por cierto, debajo a la izquierda está la cabeza de Lorca, y como ven, hay también muchos elementos de tipo neurológico y de estas formas. Por eso les quise mostrar antes los dibujos de Ramón y Cajal. O aquí, arriba hay una mano que se ven las venas y cosas de esas, y este se llama aparato y mano. O sea que, como ven, es ya un tipo de pintura en la que hay, o este, por ejemplo, aquí ven una red de nervios, de venas, y este tipo de formas blandas, que es típico del Dalí a partir de esa época. Ya Cajal lo utilizaba en sus corpúsculos de Gens. Bueno, es que no sé cómo se vuelve otra vez a las imágenes anteriores de Cajal para comparar, pero bueno, si las recuerdan. O sea que ven, aquí incluso hay a la derecha pues una especie de cuerpo donde se ve más bien el interior. Es decir, que aquí claramente se están viendo muchos elementos cuya fuente de inspiración eran los dibujos de Ramón y Cajal y su escuela, porque no solo Ramón y Cajal, había otro de sus discípulos que pudo ser premio Nobel. Yo tengo amistad con un nieto suyo que es neurobiólogo, que es Fernando de Castro, y también otro dibujante magnífico, hace unos años en una exposición en la Academia de Medicina de sus dibujos, Pío del Río Ortega, que estuvo llevando un laboratorio de la residencia de estudiantes, también era muy buen dibujante. Pero, bueno, por ejemplo, aquí tienen este dibujo, lo hizo para la revista El Gallo, si no recuerdo mal, pero como ven también están los elementos, estos de finales del 26 o del 27, o sea, elementos típicos de los dibujos de tipo anatómico, neurológico. O aquí, también aquí aparece otro elemento. Claro, la imagen no es muy buena. Bueno, este es un retrato de Paul Éluard. Paul Éluard era un buen poeta francés que fue el primer marido de Gala. De hecho, cuando se fue Dalí, se instaló en el 29-30 en París, es cuando conoció a Gala. Diakonov era su apellido original, ruso, y entonces Gala dejó a Paul Éluard, pero nunca se llevó mal Dalí con Paul Éluard, a pesar de que Gala lo había dejado. En cualquier caso, siempre mantuvieron buena relación, y le hizo este retrato como ven, y ya desde entonces, pues ya a partir pues eso del 31, 32, ya pues vivieron siempre Gala y Dalí, y realmente en este sentido, yo muchas veces lo he dicho, que Gala representó para él el principio de realidad, porque Dalí vivía en su fantasía. Incluso cuando era estudiante no tenía ni idea del dinero, entonces salía a la calle sin una peseta, sin nada, incluso a veces hacía la broma, no a los catalanes se nos da todo gratis y tal, esas cosas. Entonces, es decir, que era una persona que no vivía en la realidad. Es verdad que su padre, que era notario,
vivía la realidad, su hermana era más realista, y con Gala encontró, digamos, el principio de realidad. Y yo creo que si hizo muchos negocios artísticos Dalí, fue por Gala. Es verdad que André Breton, el pontífice del surrealismo, al que conocerá cuando llega a París, en los primeros 30, le llamó Avidadolas, y se ha popularizado mucho ese calificativo para Dalí, ávido de dólares, pero yo la razón de fondo creo que es otra que la gente no. Quizá en mi diario lo pongo, y es que una vez hablando con Dalí, con Gala, salió el tema de André Breton, y con Gala debo decir que siempre hablamos en francés, con Dalí en español. Y entonces Gala dice, pero cuando nos fuimos a Nueva York, al comienzo de la Guerra Mundial, debo decir que Dalí se fue con los norteamericanos, mientras que Picasso se quedó en el París ocupado por los nazis, y allí siguió. Pero bueno, entonces tú le dejaste para que los guardase hasta nuestro regreso muchos dibujos tuyos, André Breton. Y André Breton estuve viendo de ellos, no nos devolvió ninguno, los fue vendiendo. Y yo pienso que tenía ese complejo de haber vivido de los dólares que le facilitaron los dibujos de Dalí, y él por eso dice, no, Dalí es Avidadolas. Es verdad que la Avidadolas más bien sería Gala, eso también. Pero bueno, estos son pequeños detalles sin mayor importancia. Pero aquí también aparece otro tema, que es el de las hormigas, porque he dicho que le influyeron de Ramón y Cajal los dibujos y las fotografías, pero no he dicho el influjo de sus cuentos de vacaciones, que es una obra, repito, extraordinaria. Por ejemplo, en uno de los cuentos, que también aparece en Charlas de Café, el tema de las hormigas, es muy importante. Y de pronto las hormigas aquí aparecen, y en otros, creo que en otras imágenes lo veremos, pues es que es una imagen muy pequeña y casi no se ve. Bueno, aquí tienen otros dibujos de Ramón y Cajal, para que vean este tipo de estructuras blandas, redondeadas, que son como surrealistas, sin embargo son exactas, de lo que veía don Santiago. O aquí, por ejemplo, no ve estos temas, como en la cabeza del gran masturbador, que es como se llama esta obra, pues aparecen muchas hormigas, hay muchos cuadros y dibujos de Dalí, eso aparecen como, digamos, poblaciones de hormigas. Y es que uno de los cuentos de vacaciones es sobre el tema de las hormigas, y también a mediados de los años 20 Venceslao Fernández Flores escribió un cuento con las hormigas que es muy importante. Este ya es un dibujo de un artista, Bols, que expuso en la Reina Sofía hace unos años, y que aquí ven también, porque los dibujos de Santiago Ramón y Cajal no solo influyeron en Dalí, sino también artistas como este. Este estuve viendo en Ibiza en los años 30 también. También estos de Bols, para que vean un pintor moderno, contemporáneo, vanguardista, pero cuya obra solo se entiende a partir de los dibujos de tipo neurológico. Bueno, aquí incluso, ya en esta obra de cabeza rafaelesca, inspirada también en el Panteón de Roma, ven como también aquí hay toda una serie de estructuras que recuerdan también a las microfibrillas. Pero no quiero dejar de leerles algún trozo de su manifiesto, que publicó en el 27, en la Mig de Besar, y después apareció en El Gallo, en la revista de Lorca, en el 27 o 28, que es el tema de San Sebastián. Porque él, de hecho, él tuvo la idea de escribir con Lorca en el año 25 una especie de libro sobre los putrefactos y los objetivistas. Para él los putrefactos eran esos artistas melancólicos que están siempre mirando el pasado, cursis más bien, en fin, un poco de trastienda de botica o algo así. Mientras que él aspiraba más bien a otro tipo de poesía, de arte más de playa del Mediterráneo, de pista de hielo, de laboratorio, y entonces escribió este manifiesto en el 26, que lo publicó primero en la Mig de Besar y después lo publicó Lorca, y tiene su interés porque se ve cómo en ese manifiesto están ya
el Dalí del año 27, digamos 26-27, esos temas. Yo he seleccionado, se llama San Sebastián, he seleccionado algunas frases de ese manifiesto que impresionó tanto a Federico García Lorca porque nos muestran ese Dalí proto-surrealista del que estamos hablando. Dicen así: la cabeza del santo, San Sebastián, estaba dividida en dos partes, la una formada por una materia semejante a la de las medusas y sostenida por un finísimo círculo de níquel. Las flechas llevaban anotada su temperatura y una pequeña inscripción grabada en acero que decía invitación al coágulo de sangre. Sobre la mesa, instrumentos exactos de una física desconocida proyectaban sus sombras explicativas y ofrecían sus cristales y aluminios a la luz desinfectada. Unas letras indicaban aparatos destilados. Uno de los aparatos llevaba este título: heliómetro para sordomudos. Era un instrumento de alta poesía física, formado por distancias y por las relaciones de estas distancias. Estas relaciones eran expresadas geométricamente en algunos sectores y aritméticamente en otros. En el centro, un sencillo mecanismo indicador servía para medir la agonía del santo. Este mecanismo estaba constituido por un pequeño cuadrante de yeso graduado, en el centro del cual un coágulo rojo, aprisionado entre dos cristales, hacía de sensible barómetro a cada nueva herida. En la parte superior del heliómetro estaba el vidrio multiplicador, o sea, la lupa, el microscopio de San Sebastián. He acercado mi ojo al vidrio multiplicador. Cada gota de agua, un número. Cada gota de sangre, una geometría. Cuando mis ojos se paraban sobre un detalle cualquiera, este detalle se agrandaba como en un gran plan cinematográfico. No quiero proseguir mi investigación hasta la vida radiante del leucocito. La clínica blanca se refugiará en el entorno de la pura cromolitografía de un pulmón. Precisamente algunos de los dibujos se llaman cromo, algo así. Y de hecho, cuando lo recibió García Lorca, le escribió una carta, hizo una definición muy buena, porque de pronto dice: tu sangre pictórica y en general toda la concepción plástica de tu estética, estamos en el 27, fisiológica, tiene un aire concreto. O sea, se ha dicho plástica de tu estética fisiológica, tiene una cosa, estética fisiológica, era lo que hacía. Es decir, que vemos como Dalí en esa época pues ya era protosurrealista. O sea, muchos dicen Dalí se hizo surrealista cuando llegó a París. No, por supuesto que siguió creando y muchas cosas allí, pero ya en la residencia de estudiantes con 25 años ya tenía aparte de unas dotes extraordinarias como pintor. Hemos visto por eso el retrato de espaldas, de su hermana de espaldas. Debo decir que ya en esa época Dalí se interesó por dos temas que van a estar muy presentes en su obra. Ya esto no tiene que ver con Cajal, que es la imagen doble y los alimentos también. Para él el alimento era muy importante. Incluso en su vida secreta llega a decir que él de niño tuvo el sueño de ser como una especie de Napoleón alimenticio, algo así. Dice, a ver si lo encuentro, sí, una frase en su vida secreta, pues eso. O sea que la cuestión vamos a ver, sí, el comestible daliniano, sí, en efecto. Dice él, cuando era niño, es lo cuenta en su vida secreta, veía todos los objetos de la conciencia como si fuesen dulces, y todos los dulces como si fueran objetos de la conciencia materializada. Su primer deseo infantil, dice, fue ser cocinero, del que pasó a querer ser Napoleón. La síntesis será el cocinero Napoleón. Esto es lo que dice Dalí. Y una de sus máquinas pensantes se basa precisamente en la idea de Napoleón comestible, en el que, dice él,
he realizado materialmente esos dos fantasmas esenciales de mi temprana infancia, nutritivo delirio oral y deslumbrante imperialismo espiritual. Debo decir que el comestible daliniano es el pan, la cesta de pan. Sé que hay alguna imagen por aquí de la cesta de pan, no sé si aparecerá ahora. Bueno, aquí ya nos encontramos con la época suya de la física de Heisenberg. Ya a los 40, cuando va a Estados Unidos, él se interesó mucho siempre por las ciencias. Entonces era cuando la época de la bomba atómica, la época de los neutrones, de los positrones, en fin. Y entonces, de algún modo, pues aquí ha tratado de hacer esta imagen de gala con estos elementos que podrían inspirarse en diagramas de la física de Heisenberg o de estos físicos. Por ejemplo, aquí en esta representación de la infanta Margarita, con Velázquez, aquí aparece todo magnificado y todo hecho con unos elementos mínimos que vuelven a llevarnos a las cosas neurológicas, digamos, las estructuras neurológicas, y eso que ya esta es una obra, si no recuerdo mal, de los años 50 o por ahí, y también recuerda ciertas imágenes que da Cajal en sus cuentos de vacaciones. Por ejemplo, uno de sus cuentos es una historia así de alucinante. Es un señor que un día se levanta y ve todo multiplicado 20.000 veces. Entonces el cuento es la experiencia de este señor que todo lo está viendo multiplicado 20 veces. Entonces ve, pues claro, pues como si lo viese toda la cosa por microscopio. Y es muy interesante cuando va al Museo del Prado. Entonces mira cuadros del Prado y también lo ve todo a las manchas. La verdad, hay que leerlo, ¿no? Si no se lee es muy difícil. Es un cuento, y otros cuentos son también de cosas que se magnifican, en fin. También el tema de las pestañas, porque resulta que un científico que utilizaba mucho el microscopio en este cuento de vacaciones de Cajal, ve que su colaboradora pues se la quiere ligar un colaborador y él está preocupado. Entonces él descubre una pestaña y que es de él o algo así, ya no me acuerdo muy bien, pero el caso es que por una pestaña, digamos, él descubre todo el asunto que se trae en su mano, porque esta colaboradora era como la amante, no mujer, pero amante del biólogo este o del neurólogo. Y también en Dalí empiezan a salir mucho las pestañas. O sea que hay una serie de temas, esto lo pueden ver sobre todo en Dalí descifrado. Y también para él, Dalí, el alimento perfecto era el marisco. ¿Por qué? Porque el marisco lleva el esqueleto fuera para proteger, digamos, lo sustancioso que está dentro. Es una idea también muy curiosa el ver eso, como el tener un esqueleto fuera para proteger, digamos. Por eso es por lo que también el teléfono era como un marisco, ya que también es como un recipiente así que parece como de un langostino, no sé qué, aunque sea negro, lo color que sea, pero que dentro tiene pues todas esas voces imperceptibles. O sea, ese tipo de cosas son también muy dalinianas. Y también el tema de, ya he dicho, esos dos temas de la imagen doble, que está en la base de su método paranoico-crítico, que desarrolla sobre todo en el Ángelus de Millet, y el del alimento. Y precisamente por eso, por lo que la cesta, bueno, este cuadro se lo vi yo pintar ya de su última época, el huevo frito. Debo decir que el huevo frito tiene mucha importancia. El pan y el huevo frito son quizás los dos alimentos básicos estéticamente. ¿Por qué? En el caso del huevo frito, porque es una estructura globular, de la que habla también Cajal cuando habla de las pompas de jabón, de las gotas. Es decir, que se mantienen, digamos, sin romperse casi milagrosamente, por un principio de resistencia física que explica. Entonces él empleó bastantes obras, no hemos visto las imágenes, no sé si habrá alguna después, el huevo frito, y esta ya fue, estos huevos fritos los puso encima de este enano pintado por Velázquez, Sebastián de Morra, y con estos huevos fritos. Esto ya, pues él dejó de pintar en el año 82. 82-83, todavía a principios del 83. Gala se murió en el 82. Curiosamente Gala se conservó muy bien hasta el final. Y Gala
ya se empezó a poner mala cuando Dalí se empezó a poner muy malo, y Dalí a los 6 meses se murió, y todavía se sobrevivió 5 años más, hasta enero del 89, mientras que Gala la pobre se mantuvo muy bien hasta un mes antes de su muerte. Entonces, estos son de estos últimos cuadros. Otro, no sé si, bueno, este ya de un cuadro de la época anterior, El hombre invisible, ya de los primeros 30, y La apoteosis del dólar, que es una obra también muy, digamos, enciclopédica de Dalí. Esto sería para una conferencia para explicar todos los detalles que tiene. Aquí volvemos a ver el huevo frito y vemos también esos objetos que hemos visto antes en esta especie de cubo. Hay una representación de esa pintura inspirada en las cosas de Cajal, esas formas que son, digamos, redondeadas, un poco también como gotas de agua. Aquí otra vez el huevo frito aparece mucho, como también la taza. Y también es verdad que el huevo frito representa de algún modo también un principio de naturaleza. El principio, o sea, en el huevo, digamos, pues está el origen de muchas vidas, por así decirlo. Este es el último cuadro suyo, que yo lo vi pintar, lo vimos Antonio Pichot y yo. Después pintó todavía otro tipo geométrico, pero este lo pintó pues en febrero, marzo, una cosa así, creo que era 83, 82, ahora mismo estoy yo que dudo entre esas dos fechas, que se titula Llegaremos más tarde, hacia las 5, o El camión de mudanzas. Y recuerdo que él nos llamó, a Antonio Pichot y a mí, para que lo viésemos. Y lo habíamos visto empezado, pero no terminado. Y para que le diésemos nuestra opinión, lo que pensábamos. Y curiosamente, cuando le dimos nuestra opinión, él de pronto nos dijo: al mirar el cuadro no hay que ponerse a fantasear, como cuando se contempla las nubes y uno cree ver mil cosas diferentes, sino todo lo contrario, hay que tratar de identificar el objeto real y cotidiano en esas manchas, cuya apariencia puede resultar ambigua. No quiero con esto decir que hayamos de dejar formulada cada cosa, pues cuando las cosas quedan formuladas se las mata, sino que hay que identificarlas de acuerdo a lo que uno cree reconocer en ellas por tal y por tal razón. Es decir, hay este elemento racional, de pensador, de hombre razonante, que es muy importante en Dalí, o sea, que conjuga la fantasía más delirante y el continuo afán de razonar, como también, digamos, el delirio más vacacional, por así decirlo, y el trabajo, era un trabajador incansable. Y otro de los temas que tuvo ya al final bueno, la Madonna de Portugal, aquí también el pan tiene su importancia, la figura que hace de Virgen María, pues es Gala, claro, y aquí está una de sus cestas de pan, de las más conocidas y famosas. Y claro, esto nos lleva también a la Última Cena, que pintó ya en los años 40 o primeros 50, y bueno, y su famoso Cristo de San Juan de la Cruz, basado en ese dibujo precioso que está en Ávila, en el convento de la Encarnación, que hizo Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, y a partir, por eso se llama Cristo San Juan de la Cruz. Y curiosamente les voy a presentar una cosa, que quizás la última, me parece, de las que tengo las imágenes, que nunca he presentado, que es este dibujo que hice cuando yo tenía 11 años. Incluso es que puse la fecha, puse como 1 de noviembre de 1957 y tal, bueno, y pongo Cristo de Dalí con H-L-H-I. Claro, yo tenía 11 años, supongo que vi una estampa en casa de mis padres, entonces sí me impresionó ese dibujito. Lo que es curioso es que lo conservase, y de hecho lo pegué en las primeras páginas de un libro que yo tenía, que me regalaría mi abuelo, no sé quién, de Santa Teresa. Entonces el otro día me acordé de ello y digo, mira, pues lo voy a escanear y lo voy a poner aquí. O sea que ya cuando tenía 11 años tuve esta especie de contacto con Dalí, y bueno, claro, San Juan de la Cruz, yo he estado en Fontiveros, como no, y ahora cuando he venido en autobús, pues me he fijado dónde estaba la carretera que llevaba a Fontiveros. Incluso a veces he sostenido
que si él se puso de la cruz es por una finca de mi familia, que ya no lo es, que se llamaba la Cruz del Prado Moro, y que tiene un río y con un, en fin, y que andando de Fontiveros a la Cruz del Prado Moro se tardará un poco más de media hora. Es decir, que yo pienso que de niño, de adolescente, que vivía en Fontiveros, a Juan de la Cruz, Juan de Yepes, mejor dicho, entonces fue allí y se puso lo de la cruz pensando las meriendas que había tenido en esto. No lo he dicho, pero claro, Santa Teresa también está vinculada, como no, cerca de Peñaranda, en Alba de Tormes. Mi abuelo materno, Ildefonso Lamillo Salgado Mendoza Cáceres, fue juez allí, después fue fiscal en Salamanca, hizo amistad con Unamuno, y mi madre, quiero recordarla, digamos, porque estudió en esta ciudad la carrera de Derecho, cosa que no era muy corriente en las mujeres en los años 30, en la carrera, y mucho menos corriente no solo que estudiaste la carrera, sino que la nota más baja que tuvo fue sobresaliente. Es decir, tuvo todo premios, que es como se llama la matrícula. Mi padre también estudió Derecho, se conocieron precisamente en la facultad, es decir, que ya, y mi abuelo vivía allí, como acabo de decir, es decir, que también había esta vinculación familiar. Una hermana que murió bastante joven de mi padre vivía también, mi tía Malia, hombre de mi año, claro, y que se casó con un ingeniero, era vasco, José María Sagardía Valcárcel, pues, bueno, o sea que, y también veo que está una prima mía, de mi tío Florencio, que compartió con mi padre fincas por Cantaracillo. La cruz estaba justamente en la zona de Cantaracillo, lindando con Ávila. Ahí era la cruz. Y claro, la cruz, por eso. Y con tu padre yo le veía muchísimo, siempre que le veíamos daba una propina, siempre nos daba siempre de Eso que tenía 10 hijos. Ya lo sé, que tenía 10 hijos, ya lo sé muy bien. Sí, porque eran de nuestros familiares más próximos, ya que, aunque tenían la casa, y tenéis la casa en Cantaracillo, pero el día del mercado, el jueves, pues ibais a Peñaranda y lógicamente pues allí nos veíamos. O sea que también esta conexión. Pero ya para terminar, porque no quiero pasarme demasiado de tiempo sobre lo de Dalí, debo decir que uno de los últimos cuadros que hizo, junto con el que les enseñó antes, se basaba en el último cuadro que pintó Velázquez, que es Mercurio, mientras Argos está dormido, se lleva la vaca. Es el último cuadro que pintó Velázquez. Y Dalí se inspiró mucho en este tema, que es un cuadro que siempre se ha interpretado, la vaca es el alma, y Mercurio es el psicopompo, el que transporta las almas al más allá. La saca de una cueva, que es donde está Argos, que se ha quedado dormido, que es el personaje mitológico que tiene muchos ojos. Para un pintor es muy importante eso. Pues bien, uno de los últimos temas que trató Dalí fue el de Mercurio y Argos, basándose en Velázquez. Él era uno de sus pintores preferidos, Velázquez y Vermeer, Rafael también, pero más Velázquez y Vermeer, desde luego. De Goya, sin embargo, no hablamos de una cosa nunca, de Goya. Y otro de los temas que a él le interesó más ya en sus últimos tiempos fue el de la guirnalda, porque la guirnalda, de algún modo, se basa en, digamos, cuando había algún combate, los que llevaban a las víctimas, entre dos, era una guirnalda lo que hacía. Entonces, ese tema de la guirnalda, incluso en la cúpula de San Pedro de Roma, del Vaticano, se ven guirnaldas en torno. El tema de la guirnalda era muy, dice, en torno a la cual había especulado años antes, y que reapareciera como el retorno de los cazadores que llevaban sus víctimas, sus cazas, digamos, como si fuesen una guirnalda, agarrando por los pies y la cabeza a las presas que servirían de vitualla, la llevaban como si fuesen guirnaldas. Estas, según Dalí, dibujaban la guirnalda esencial y primigenia. En la imaginación de Dalí, la vitualla adoptaba la forma del descendimiento de Cristo y su sepelio, según lo vio en Rafael también. O también la del hijo guirnalda en el regazo de la Pietà, precisamente en el famoso escultura del hijo está con forma como de guirnalda también, la madre, digamos, en la Pietà, como sobre todo en las últimas Pietás que hizo Michelangelo. Y también debo decir que unos meses antes de morir, en mayo
en el 88 Dalí evocaba Gala en una especie de letanía, ya no pintaba, hacía ya 5 años y medio que ya no pintaba, estaba entubado, sobreviviéndose a sí mismo, la verdad es que fue tremendo verle porque ya cuando lo iba a visitar pues ya casi no hablábamos, digamos. Entonces, un poco de un año antes de morirse, él de pronto recitaba como si fuese una letanía: aire, aire, es el que respiro de noche y de día, veo sin cesar la imagen de mi Gala tan amada, el recuerdo de mi Gala tan amada, donde respiro sin cesar de noche y de día, en el aire de mi Gala tan amada. Y así se despidió de la vida de ayer. Muchas gracias.